WebEx, ¿cierto? La invitación hoy día es a charlar un poco acerca de los gastos rechazados, las modificaciones siendo asociadas a la reforma tributaria que ya está en vigor, y a mostrarle también un poco cómo las soluciones de Thomson prestan ayuda o solucionan alguna de las problemáticas asociadas a este tema en particular. Antes quiero sí hablarles solamente un par de minutos acerca de Thomson Reuters, de quiénes somos y lo que hacemos en Chile y en el resto del mundo. Bueno, primero que todo, darles la bienvenida, comentarles que nosotros estamos en Chile bajo miembro de la corporación Thomson Reuters desde el año 2011, pero en Chile llevamos mucho más tiempo prestando servicios y haciendo desarrollos para el mundo tributario, contable, financiero, de comercio exterior y de recursos humanos. Pero a través de la corporación Thomson estamos, como les comentaba, presentes en Chile desde el año 2011. Tenemos una presencia global bastante significativa, estamos presentes en más de 100 países y la familia de Thomson se compone de más de 50.000 colaboradores alrededor de todo el mundo. Como ven, son varias las cifras que un poco sustentan ese respaldo que significa formar parte de una corporación tan grande como lo es Thomson Reuters. Como ven, hay algunas cifras que un poco resumen lo que somos alrededor del mundo en distintas áreas de negocio en las que abarcamos. Como ustedes deben saber, Thomson Reuters es más conocido por el apellido de Reuters, la agencia de noticias más prestigiosa a nivel mundial, donde algunos números que acá se muestran, 500.000 imágenes tomadas en el año, ¿cierto? Y que son reproducidas en los distintos medios de comunicación, en la prensa o en las noticias televisadas. También 2,1 millones de notas periodísticas que se trabajan también en todo el mundo, ¿cierto? Por nuestra agencia de noticias. También por otro lado tenemos soluciones de investigación científica, tenemos más de 20 millones de usuarios en todo el mundo que utilizan nuestras plataformas de propiedad intelectual y de investigación científica, tanto en universidades como en academias, en gobiernos, en corporaciones y firmas de investigación. Por otro lado, lo más conocido también, o que más nos afecta al mundo tributario contable, las nuestras plataformas Checkpoint, presentes también en todo el mundo. Por ejemplo, las 100 top consultoras del mundo, partiendo también por supuesto por la Big Four, utilizan nuestra plataforma Checkpoint en todo el mundo. También 94 de las 100 firmas de abogados más grandes del mundo también utilizan nuestra plataforma. 95 de las 100 empresas más grandes o más ricas del mundo, según la revista Fortune 100, también utilizan nuestras plataformas de Checkpoint. Por el otro lado, desde el punto de vista financiero, de riesgo también, como ven más abajo, 49 de los 50 bancos más grandes e importantes del mundo utilizan las plataformas de Thomson Reuters de la marca Axelos. Pero trayendo un poco estas cifras a Chile, como ven, Chile no estamos presentes desde 2011, sino que desde mucho antes. Tenemos más de 1.500 clientes en Chile, disponemos, ¿cierto?, de más de 15 soluciones tecnológicas, y estos 1.500 clientes corresponden solamente a plataformas de software, tanto para contadores como las áreas de finanzas, de recursos humanos y de comercio exterior. Contarles muy brevemente qué es Thomson. Thomson tiene muchísimas verticales de negocio o verticales de información que proveemos al mundo, partiendo por la de medios, ¿cierto? La agencia de noticias principalmente. También está la vertical del área financiera, la de servicios para el gobierno, para riesgo y cumplimiento, la vertical del área legal para estudios jurídicos y abogados, la de ciencia e investigación científica y propiedad intelectual, que es la quinta vertical, y la que nosotros representamos acá en Chile bajo las marcas principalmente de Checkpoint y de Hiperrenta. Estamos en la vertical de servicios profesionales para contadores y para el mundo de las finanzas y de impuestos. En Chile también somos conocidos no tan solo por la marca de Hiperrenta, que es nuestro software de primera línea para contadores y para el cumplimiento fiscal, sino que también hay otras publicaciones conocidas como el manual de consulta tributaria o manuales de consulta laboral, que tantos años ya llevamos
con ellos en el mercado. Bueno, contándoles, contándole más brevemente de lo que hacemos en Chile. Como ven, somos líderes en información y consultoría tributaria y contable de por más de 40 años. Lo mismo para las áreas laborales y de recursos humanos. Lo mismo también para comercio exterior y aduanas. También en información y tecnología para los departamentos legales y jurídicos de las empresas. También para los departamentos de inversiones y riesgo en las grandes corporaciones. También, como por supuesto, también con presencia importante de muchos años a través de la agencia de noticias. Eso es básicamente lo que queríamos comentarles. Ahora, para comenzar, les voy a dejar con Luis Urra, uno de nuestros consultores especialistas en las materias tributarias y que ha estado estudiando este tema de gastos cruzados. Por mi parte, me despido reiterándoles la bienvenida a esta sesión. Algunos consejos para aprovechar de hacer consultas o de sacar más bien provecho de estas sesiones, que sus consultas las pueden hacer llegar a través de la sala de chat de esta plataforma que estamos utilizando de llamada Webex. Hay dos salas de chat, está la sala de chat propiamente tal y otra sala para preguntas y respuestas. Tenemos a dos moderadores, también consultores, que van a estar atendiendo sus consultas y muchas de ellas van a ser resueltas al final de esta sesión. También, al finalizar también esta sesión, vamos a hacerles llegar a todos ustedes las diapositivas que se entreguen y la grabación de esta sesión para que puedan repasarla o compartirla con sus colegas, si es que así lo desean. También les vamos a acompañar en ese envío una encuesta. Les pedimos a todos ustedes que puedan hacernos llegar su feedback. Es muy importante para nosotros que nos permitan mejorar con ese feedback que ustedes nos pueden hacer llegar. Así que finalmente esperamos que disfruten la sesión y les dejo aquí en adelante con Luis, quien les va a interiorizar un poco más en los ejercicios de gasto rechazado. Bueno, buenos días. Vamos a comenzar con la presentación de los gastos rechazados, afectos y no afectos al artículo 21. Hasta el momento, en estos momentos se encuentra vigente la última modificación, que es de la ley 20.630, que fue publicada en el Diario Oficial el 27 de febrero del año 2012. Cuya vigencia entró desde el 1 de enero del año 2013, para los efectos del año tributario 2014. El Servicio de Depósitos Internos, mediante la circular 45 del año 2013, instruyó sobre este artículo en diferentes situaciones que vamos a ver más adelante. Y como un adelanto, lo que estaban viendo en el segundo punto, establece que hubo otra modificación ahora en el año 2014 mediante la ley 20.780, que fue publicada en el Diario Oficial el 29 de septiembre del año en curso, que es la ley de la reforma tributaria, y lo vamos a ver más adelante. Bueno, ¿qué personas se afectan con el artículo 21? Las personas que se ven afectadas con este artículo son, entre estas, son las sociedades anónimas, las sociedades por acciones, las sociedades en comandita por acciones, las agencias extranjeras, están establecidas en el artículo 58, número 1 de la Ley de la Renta, los empresarios individuales de responsabilidad limitada, las sociedades de personas y los comuneros. Bueno, todas estas personas que acabamos de nombrar estarán afectadas al artículo 21 siempre y cuando estas declaren su renta efectiva de acuerdo en base a contabilidad, en base a balance general, según contabilidad completa
o que estén acogidas al régimen del artículo 14 bis. Bueno, comentar antes de empezar el análisis que el artículo 21 se ve afectado de dos formas. El primero es se ve afectado con un 35%, que son los gastos rechazados que no son atribuibles a los socios o dueños de la empresa. ¿Ya? Y el otro se ven afectadas cuando son gastos rechazados atribuibles, los cuales se van al impuesto global complementario como base el monto al impuesto global complementario de los socios, más un incremento de impuesto de un 1%. ¿Ya? Ahora vamos a pasar a ver un análisis de estas partidas que se encuentran afectas y no afectan al artículo 21. Como ustedes se pueden dar cuenta, lo vamos a analizar en base si se encuentra afecto al 35% o va directamente al global impuesto global complementario adicional de los socios o dueños, o si no es una partida no afecta al artículo 21, y si estos tienen efecto en la renta líquida disponible o en el FUT. ¿Ya? Bueno, la primera partida que tenemos son los gastos rechazados no atribuibles a los dueños o socios o accionistas. Bueno, estos se encuentran afecto al 35% del artículo 21, los cuales, como no son atribuibles, en la misma empresa, en su declaración del formulario 22, se van a afectar con el 35%. Estos tienen el efecto de la renta líquida de agregados y posteriormente desagregados, ya que como se van a afectar con el impuesto del 35% en carácter de único, no se van a afectar con el impuesto de primera categoría. En tanto, el efecto para el FUT no van a tener ningún efecto, ya que como se desagregaron no tienen más que desagregar. ¿Ya? Como punto 2 tenemos los gastos rechazados atribuibles a dueños y socios u accionistas. Esto siempre y cuando sean personas naturales. Estos se van a afectar con el impuesto, la base, se va a hallar este monto a la base del impuesto global complementario, más el 10% de impuestos. Al igual que en el punto 1, esto en la renta líquida se van a desagregar y luego a desagregar. Y tampoco tienen un efecto en el FUT. Bueno, en caso de que estos gastos rechazados que sean atribuibles no estén no tengan conocimiento de qué porcentaje es de cada socio, estos se van a proporcionalizar en base al porcentaje que tengan de participación en la sociedad. ¿Ya? Como les comenté anteriormente, este efecto solamente lo van a tener los socios que sean personas naturales. En caso de que estos socios sean personas jurídicas, la empresa se va a hacer cargo del impuesto del artículo 21 y van a cancelar por estos gastos rechazados el 35%. Bueno, la siguiente partida es la tasación del precio o valor de enajenación de bienes cuando ésta resulte notoriamente superior a los corrientes en plaza. Esto se va a afectar con el artículo 35, con el 35% de impuestos. Tanto en el FUT como en la renta líquida no van a tener efecto. ¿Ya? Y tal como dicen otras consideraciones, estas diferencias solamente se van a ver afectadas con este impuesto. ¿Ya? En la partida número 4 habla sobre la adquisición de acciones de propia emisión. Al igual que en el punto 3, esto se va a afectar con el 35%. No tiene efecto en la renta líquida, como tampoco en el FUT. Estas partidas se grabarán siempre y cuando se hayan enajenado dentro del plazo que establece el artículo 27 de la ley 18.046. Como la siguiente partida habla de los préstamos calificados como retiro.
estos van a pasar directamente los montos al impuesto complementario o adicional, más el 10% de incremento del impuesto, no pasan por la renta líquida ni tampoco por el CUP. Estos montos van a ir reajustados al valor complementario del socio, pudiendo rebajar las cantidades que efectivamente se hayan devuelto durante el ejercicio. ¿Ya? O sea, el monto del préstamo, si yo lo pedí en el mes de enero y en febrero, marzo yo hice pago de devolución de este préstamo, esa parte se va a poder devolver y posteriormente la diferencia es la que se va a ir a afectar con el artículo 21. Bueno, el siguiente punto habla del beneficio o uso de goce de bienes del activo de la empresa. En este caso, se va a afectar con el 10%, no con el 35%. Para efecto de la renta líquida y HUD no van a tener ningún efecto. En este caso se consideran tres tipos de presunciones. ¿Ya? El primer caso es el uso o goce de bienes inmuebles, que el valor que se va a afectar con el artículo 21 va a ser el 10% del valor del bien, o la cuota de depreciación anual. Entre estos dos el que sea mayor. El segundo punto, o la segunda presunción va a ser en el caso de los usos o goce de bienes raíces. La presunción mínima será del 11% del avalúo fiscal del bien. Y como tercera presunción tenemos el uso de goce de automóviles, techos vagones y similares. El monto que se grabará con el artículo 21 será el 20% del valor neto valor neto libro o su depreciación, y como en el punto 1 se va a llevar la mayor de estas. Bueno, como punto número 7 tenemos los bienes de la empresa ejecutados como garantías de obligaciones directas o indirectas de los propietarios, socios o accionistas de la empresa o sociedades. En este caso tenemos que se van a grabar con el 10% y se van a grabar en el impuesto global complementario. No tiene efecto en el PUT ni en la renta líquida. Bueno, este valor se va a determinar de acuerdo al valor corriente plaza o sobre lo que se cobre normalmente por estas convenciones de similar naturaleza, considerando el momento y el tiempo y las circunstancias en que se realiza esta operación. Bueno, como otra partida tenemos los gastos anticipados que deben ser aceptados en ejercicios posteriores, entendiendo que estos gastos anticipados nos corresponden al ejercicio, con lo cual no son un gasto no aceptado para el ejercicio en curso, pero no se ven afectados ni con el 35% ni con el 10% del impuesto global complementario. Van a ser un gasto rechazado no afecta al artículo 21. El efecto que va a tener la renta líquida va a ser un agregado, pero como no se afecta con el impuesto con el impuesto único del artículo 21, no se va a desagregar, sino que en los ejercicios posteriores se verá si este es un gasto rechazado, en ese momento solamente se va a desagregar, ya que en el periodo que se anticipó ya se agregó, con lo cual el efecto va a ser solamente un desagregado. ¿Ya? Bueno, como otra partida, otro punto, tenemos el impuesto único del inciso del artículo 21, que es el 5%, y el impuesto establecido en el número 3 del artículo 104. En ambos casos, cuando este sea pagado, estos tampoco van a estar afectos al artículo 21, se deben agregar a la renta líquida imponible, y estos sí van a tener un efecto en el CUT, el cual será la deducción de las utilidades afectadas al impuesto global complementario, o sea, de la renta neta, estos montos reajustados por IPC. Bueno, y tal como establecen los otros detalles, establece que como van a consumir utilidades afectadas al impuesto global complementario, van a hacer rebajar la utilidad neta, la cual va a consumir
crédito e incremento en algunos casos. Es el crédito que se consuma, se va a considerar como un crédito irrecuperable, el cual mediante el FUT se va a tener que hacer un ajuste. Como 10º punto tenemos los intereses, reajustes y multas pagadas al fisco, municipalidad y a los organismos de instituciones públicas creadas por ley. Al igual que en el punto anterior, esto no se ve afectado con el artículo 21, si se agrega la renta líquida y se va a proceder a la deducción de las cantidades, al igual que en el punto 9, a las utilidades afecta el impuesto de los complementarios y adicionales. Y al igual que en el punto anterior, estas se van a afectar y se van a rebajar con crédito, incremento en su momento, y este crédito va a ser un crédito recuperable. Otra partida que vamos a analizar son los pagos, a que se refiere el número 12 del artículo 31 de la Ley de la Renta, y el pago de patentes mineras, en ambos casos la parte que no sea un gasto aceptado, de acuerdo a las normas que establece el artículo 31 de la Ley de la Renta. Bueno, esto no se ve afectado, esta parte, esta diferencia no se va a ver afectado con el artículo 21. Solamente, y lo que se va a agregar a la renta líquida va a ser lo que exceda los montos que no son aceptados de acuerdo al artículo 31. Al igual que en los puntos anteriores, esto se va a rebajar de las utilidades que están afectadas al impuesto global, al impuesto global complementario o impuesto adicional. Al igual que los otros puntos, esto va a absorber crédito por impuesto de primera categoría y se va a hacer con un crédito recuperable. En el punto 12 tenemos el impuesto territorial pagado, con derecho a ser utilizado como crédito contra el impuesto de primera categoría. Esta partida tampoco se va a afectar con el artículo 21, pero sí, para efecto de la renta líquida se va a tener que agregar, ya que por el hecho de ser ocupado como crédito no la puedo rebajar como gasto. En tal caso estaría rebajando como gasto y como crédito un concepto, estaría duplicando el beneficio de las contribuciones. En este caso, a diferencia de los casos de las partidas que no están afectadas al artículo 21, estas contribuciones se deben rebajar del impuesto de la columna del impuesto de primera categoría, que son utilidades sin crédito, de las cuales se rebajan. Tal como dice, solo se deberá imputar en la columna del impuesto de primera categoría por el monto imputado como crédito contra el impuesto antes comentado. En este caso tenemos igualmente el impuesto territorial pagado, con derecho a ser utilizado, pero que no, por circunstancias, no pudo ser imputado al impuesto de primera categoría. Como por ejemplo que el crédito por contribución haya sido mayor al impuesto de primera categoría. En tal caso, ese exceso tampoco se encontrará afecto al impuesto de primera categoría. Se debe agregar en la renta líquida, pero para efectos del FUT va a existir la diferencia de que este exceso que no se pudo imputar al impuesto de primera categoría se va a rebajar de las utilidades afectadas al impuesto global complementario y van a rebajar crédito e incrementos si es que hay, y va a ser absorbido y se va a considerar como un crédito recuperable el crédito que se absorbió. Bueno, como última partida tenemos el impuesto de primera categoría. Tenemos un impuesto de primera categoría, el cual tampoco se encuentra afecto al artículo 21. En el caso de que no haya sido provisionado, se debe agregar a la renta líquida, ¿ya? Y se va a rebajar en el FUT de la columna de impuestos. Este impuesto de primera categoría se va a rebajar por la totalidad del impuesto, independiente a que este impuesto no se haya pagado en su totalidad, ya sea porque se rebajó con
con algún tipo de crédito, como por ejemplo el crédito del artículo 33 bis, que es por el activo fijo, el crédito por el activo fijo, o por donaciones u otro tipo de crédito. ¿Ya? Ya hemos visto algunas partidas que se afectan y no afectan con el artículo 21. Ahora vamos a pasar directamente a ver la declaración jurada, que está enlazada con el artículo 21 en el caso de los gastos expresados que son, u otras partidas que son atribuibles a los socios, dueños o accionistas. ¿Ya? En este caso, las personas, vamos a ver quiénes son las personas que deben presentar esta declaración jurada. Las personas que van a tener que presentar son las empresas individuales de responsabilidad limitada, sociedades anónimas, las sociedades de hecho, sociedades por acciones, sociedades en comandita por acciones, comunidades y sociedades de personas, todas estas que estén obligadas a declarar su renta efectiva de acuerdo a un balance general, según contabilidad completa, o que estén acogidas al artículo 14 bis. En este momento, cuando hablamos del 14 bis, son hasta la fecha, ya que de acuerdo a la reforma ya no va a existir el artículo 14 bis, pero hasta el momento estos sí deben declarar hacer esta declaración jurada. Y estas personas, siempre y cuando hayan incurrido en desembolso partidas o cantidades que se encuentren afectadas al artículo 21, inciso tercero, durante el ejercicio comercial respectivo. Cuando se refiere al artículo 21, inciso tercero, son los gastos rechazados o partidas o cantidades que sean atribuibles a los socios, dueños o accionistas. Bueno, la información que se requiere para hacer esta declaración jurada, aparte de todos los antecedentes de la empresa que está realizando esta declaración jurada, necesita como información tener el RUT del beneficiario de los desembolsos, partidos o cantidades que fueron atribuidas, el tipo de contribuyente, ya sea persona natural, persona jurídica, el desglose de estos tipos, el desembolso a partir de otro, ya que la declaración jurada está desglosada por los gastos rechazados afectos, artículo 21, la presunción, préstamo y otros, el número de certificado asociado al contribuyente. A continuación vamos a ver información que debemos tener en consideración al hacer o presentar la declaración jurada, la declaración jurada 1909. La fecha plazo para hacer la presentación de esta declaración jurada al servicio interno es hasta el día 24 de marzo de cada año o el día hábil siguiente, si es que era día sábado, domingo, festivo, de acuerdo a la resolución 11 del 28 de enero del año 2014. Como otro punto importante a tener en cuenta es que las empresas deberán informar a sus dueños los desembolsos, partidos o cantidades que sean atribuidas mediante el certificado número 38, que es lo que habíamos hablado en la diapositiva anterior. La fecha plazo para hacer entrega de este certificado al artículo del certificado número 38 es la fecha plazo es del 21 de marzo. Como otro punto, se aplicará la infracción por la omisión o la declaración fuera de plazo de esta declaración jurada, que es de acuerdo a lo que establece el artículo 97 número 15, el cual establece que el incumplimiento de cualquier obligación establecido en el artículo 3460 tiene una multa del 20% o el 100% de una UTM. Bueno, tal cual les había comentado anteriormente, el artículo 21 se modificó mediante la ley 20.780, la cual fue publicada en el diario oficial el día 29 de septiembre, que para los efectos de vigencia empieza a contar desde el 1 de enero del año 2017, que son para los efectos tributarios del año 2018.
bueno, los cambios como más importantes que vamos a ver en el sentido de las modificaciones de la 20.630 con la 20.780 es la diferenciación entre la tasa, que ya no será de un 35% en el caso de las gastos rechazados atribuibles, no atribuibles, perdón, sino que va a ser un 40%, ¿ya? En tanto, para la tributación de los gastos rechazados atribuibles no hubo cambios. Además de esto se agregó en el artículo 21 inciso primero literal 2 que se graban con un 40% de impuestos, además de ya de lo que existía que se grababan con las multas del artículo 64 del Código Tributario, se sumaron las del artículo 65. En las cuales incluye el artículo 97 número 4 y 97 número 16, que la finalidad de ambas es aplicar multas por la tasación de los ingresos o en el caso de pérdida de documentos. Bueno, a continuación vamos a ver un listado de los gastos rechazados afecto o no afecto al artículo 21, ya como tips. En primer lugar tenemos los gastos rechazados afectos con el artículo 21 no atribuibles a sus dueños o sus accionistas. Estos son, por ejemplo, por numerar algunos, los gastos de automóviles, gastos no documentados, indemnización voluntaria, viáticos no documentados pagados, la mayor comisión por ingresos acogidos, o sea que en este caso la comisión pagada sea mayor al ingreso no renta acogido al artículo 107, ¿ya? O también pueden ser donaciones que no estén acogidas a los beneficios tributarios. También vamos a ver los gastos rechazados respecto al artículo 21 que son atribuibles a los dueños, como por ejemplo vehículos usados con fines personales, sueldo de la cónyuge en caso de que sean sociedades de personas empresarias individuales, exceso de sueldo empresarial, que también son para la sociedad de personas, ya que en la sociedad no existe el sueldo empresarial o patronal, y también en la sociedad de personas las boletas honorarios emitidas por los socios, ya que solamente se acepta el sueldo empresarial. Y como gastos rechazados no afectó el artículo 21, pues ya de esto analizamos algunos de estos, son como por ejemplo el impuesto a la renta, el impuesto único del artículo 21, las multas por el atraso al formulario 29, los intereses por pago de la patente municipal, las contribuciones pagadas y los gastos pagados anticipados que se aceptarán en el ejercicio posterior. Bueno, a continuación vamos a ver un ejercicio que lo vamos a desarrollar, ya está desarrollado y lo voy a explicar en el hiperrenta y cuáles son las funcionalidades y qué es lo que podemos ver dentro del hiperrenta. Bueno, el ejercicio tiene el siguiente antecedente, tiene un resultado según balance de 40 millones. Dentro de este balance tiene las siguientes cuentas de resultados, las partidas. Tiene gastos no documentados por 1.500.000, indemnizaciones voluntarias por 5 millones, exceso de sueldo empresarial del socio 1 por 3.600.000, una multa por pago atrasado del formulario 29 por 600.000 pesos y mantención de vehículos usados por los socios para fines personales de 3 millones. En base a los antecedentes antes descritos, se pide ver la renta líquida de la empresa, el FUT de la misma, la declaración jurada, el certificado número 38 del socio 1 y el socio 2 y el formulario del socio 1 y socio 2, en este caso vamos a ver el socio 1.
Ya, a ver. Acá, como podemos apreciar, tenemos agregado este es el módulo de food de la hiperrenta, en el cual vamos a agregar la renta, la determinación según balance, son los 40 millones. Eso nos pide hacer recálculo para actualizar la información. El primer gasto que tenemos es un gasto no documentado, el cual se está ingresado acá si pinchamos en el ítem de agregados pagados, nos vamos a otro gasto no autorizado por el artículo 31, cualquier otro gasto no aceptado, lo dejamos en consideración como mes 12, la glosa, el monto, y en el caso que no hubiese sido en el mes de diciembre, en este caso lo hicimos en el mes de diciembre, nos hubiese dado un valor actualizado. Y acá el sistema nos pregunta si estos gastos son asignados a socios, en este caso a todos los socios, o algunos en este caso no son asignados a los socios, sino que no son atribuidos, por lo cual se les hace. Las indemnizaciones voluntarias se ingresan en el ítem de sueldo y remuneraciones. Indemnización por años de servicio, están los 5 millones. El exceso de sueldo empresarial, dentro de esta misma de este mismo ítem, en sueldos socios, el exceso de sueldo empresarial. Bueno, como multa de pago también tiene un ítem aparte que habla de los reajustes de intereses y multas. Acá, como podemos ver, tiene un ítem de fisco, de multa, intereses al fisco, municipal y organismo, en este caso al fisco. Tenemos diciembre, la multa y el monto. En este caso tampoco son asignadas. Ahora, acá se me quedó algo que tenemos que ver. El caso de los sueldos, el sueldo, el exceso del sueldo. Si nos vamos aquí a la asignación, aquí debemos derivar si es atribuible a un socio. En este caso es a socio 1, entonces lo pincha acá y se deriva, acá se acepta, y aquí va a quedar la asignación al monto al socio 1. Y como por último tenemos el gasto de mantención del vehículo, son 3 millones. Cuál se encuentra acá, tenemos los 3 millones y un monto actualizado, y aquí nos da si es asignable o no es asignable a los socios. En este caso hemos pinchado que son a todos los socios, ya que en el ejercicio en ningún momento nos dijeron si era del socio 1 o del socio 2, por lo cual se debe asignar a ambos. Entonces ya tenemos todo ingresado a nuestro sistema. Si ustedes se dan cuenta, tenemos agregados pagados por 13.700.000 y como desagregados 13.100.000 pesos. Y existe una diferencia que es de 600.000 pesos. Esta diferencia de 600.000 pesos son por las multas pagadas por el atraso del 929. Y como vimos en su momento, estas no solamente eran agregadas y desagregadas, y no se desagregaban por el efecto que se rebajaban del FUT. ¿Ya? Entonces nosotros damos aquí actualizar. Vamos a la parte del FUT. Y acá, si ustedes se dan cuenta, nosotros como base de impuesto a primera categoría de renta líquida tenemos 40.600.000 pesos. Si nos vamos acá al FUT y pinchamos acá, nos damos cuenta que de esos 48.600.000 del FUT se rebajaron los 600.000 pesos que quedan por la multa.
Entonces, en este caso, podemos ver el resultado de la atribución de los gastos expresados en el artículo 21. En este caso nos dice qué es lo que se afectó con la tasa del 35%, que en este caso era la indemnización por los gastos, indemnización por año de servicio, que era 5 millones, y los gastos no documentados, el cual de un total de 6.500.000, y el impuesto por 35% son 2.275.000 pesos. Y en el caso de lo atribuible nos vamos gastos rechazados y se afecta con el impuesto adicional. Acá debemos seleccionar el socio correspondiente. En este caso nos vamos al socio 1. El socio 1 tiene el sueldo del socio, que era el exceso, que son 3.600.000, y el 50% del 1.500.000. Entonces tenemos el monto total para el socio número 1, que es de 5.100.000. Entonces, en este caso, acá podemos ver el formulario, el recuadro número 6 del formulario de la empresa, donde tenemos la renta líquida por los 600.000, por 40.600.000 pesos, la rebaja, los gastos no afecta al artículo 21 por 600.000 pesos. Y acá nos da el detalle de lo que va a quedar para el ejercicio siguiente. Bueno, ahora vamos a ver el módulo de certificado, que es de la declaración jurada. Yo acá ya voy a entrar a los certificados de la empresa donde estamos realizando el proceso. Yo acá vamos a la declaración de los gastos rechazados, que es la 1909. Acá con un simple traspaso ya no cierro nomás. Ahora, en este caso se me un error porque el PUT quedó abierto. Usted, para hacer el traspaso, se debe cerrar el PUT. ¿Ya? Vamos a esperar unos segundos a que se... Vamos a abrir nuevamente el módulo de certificado. Ahora que está cerrado el PUT, vamos a poder hacer un traspaso. Ya, ahora vamos a la empresa. Nos vamos a la declaración jurada 1909 y hacemos el traspaso. En este caso ya no nos da ningún error porque el módulo de PUT, donde tenemos la información, se encuentra cerrado. Entonces acá nosotros le damos siguiente, y nos está diciendo que finalicemos, que el traspaso se terminó exitosamente. Entonces acá, como nosotros estamos acá, están los gastos rechazados o las partidas están mediante los meses, nosotros solamente realizamos gastos rechazados en el mes de diciembre. Se dan cuenta en el resumen que vimos de los rechazados de los socios,
En este caso tenían 5.100.000, que eran de los socios de las personas naturales, el socio 1, y 1.500.000, que era el 50% del automóvil, que es del socio 2. Ustedes se dan cuenta, ahí están los gastos excesados que se traspasaron automáticamente al módulo de certificado, a donde acá automáticamente podemos ver el certificado de cada uno de ellos. Lo vamos a ver a continuación. En este caso no los vamos a imprimir, sino que los vamos a ver en formato HTML. Aquí vamos a buscarla y vamos a cargar el certificado del socio número 1. Aquí podemos ver que tenemos los 5.500.000, tenemos el socio 1, certificado número 1 del socio 1 en diciembre, y el monto que hizo 5.500.000, que corresponde a la partida 33 número 1. Obviamente aquí en el certificado ustedes pueden, si tienen otros tipos de partidas o cantidades, lo pueden incluir directamente, y el certificado lo hace inmediatamente. Bueno, si podemos ver acá también el socio número 2, tenemos el 1.500.000. Se realiza el certificado automáticamente y se puede imprimir o se puede realizar en HTML, y el cual se puede enviar. Claro, y se puede entregar al socio en forma impresa o enviárselo mediante correo electrónico. Ya, ahora vamos, bueno, tengo abierta el módulo. Bueno, aquí como estamos viendo el formulario 22, al hacer el traspaso de certificado, nos trae inmediatamente el monto. Si ustedes se dan cuenta del certificado, los 5.100.000. Si nos vamos acá, derivamos, tenemos los 5 millones del artículo de entrega de acto rechazado, que es el ítem que tenemos en la columna de certificado, lo cual esto nos trae directamente. Además de traer este monto a la línea 3, el formulario 21 de este módulo nos calcula en la línea 20 el 10% que habíamos comentado en el caso de que los gastos excesados fueran atribuibles. Nos calcula inmediatamente el 10%. En este sentido no hay que hacer nada, sino que al ingresar en la línea 3 estos montos, calcula inmediatamente el 10% que corresponde. Bueno, y esa fue la presentación y el ejercicio. A ver, la primera
pregunta que nos llega es sobre desde cuándo empieza a regir la modificación del artículo 21 mediante la reforma tributaria de la ley 20.780. Bueno, tal cual habíamos comentado anteriormente, esto empieza a regir o tiene fecha de vigencia a contar desde el 1 de enero del año 2017, que tiene efecto en el año 2010, año tributario 2018. Ahora, consultaron por el 10% que se le recargaba cuando eran gastos pesados atribuibles. Esto no ha cambiado. Solamente lo que cambió, como lo vimos también acá en la diapositiva, solo cambió el monto de los gastos rechazados cuando no son atribuibles, que cambiaba de 35 al 40. En el caso de los gastos rechazados atribuibles, el 10% no se modifica. Bueno, otra pregunta que nos hacen si es que los gastos rechazados no afectan al artículo 21 se deben presentar y registrar en la declaración jurada de la 1909. En este caso no se presentan, no se registran, sino que los únicos gastos rechazados que son informados en la 1909 son los que son atribuibles a los socios. ¿Ya? En ese sentido, ni siquiera, no tampoco los gastos que no son atribuibles, sino que solamente los que son atribuibles a los socios. La tercera pregunta habla sobre si la donación por una donación a una iglesia se considera un gasto rechazado, afecta al artículo 21 o no. En ese sentido va a depender si es que la iglesia se encuentra acogido a algún beneficio o se encuentra autorizada para recibir donaciones. En el caso de que sí esté autorizada a recibir donaciones, esto se considera un gasto aceptado. En el caso de si esto no está acogido a ninguna ley o a ningún beneficio, efectivamente ese gasto rechazado se va a considerar un gasto rechazado afecto al artículo 21. La cuarta pregunta, consultan sobre qué efectos tiene el impuesto del 35% en el FUT. En este caso, como vimos en el análisis, todos los gastos rechazados que no se encuentren atribuibles a los socios dueños se afectan con el 35%. Este 35%, como vimos en esas partidas, esas partidas se agregaban y se deducían de la renta líquida, por lo cual en ningún momento llegan a tener un efecto en el FUT. Okay. Bueno, consultan sobre el impuesto de primera categoría que se encuentra en el balance como gastos, si este está afecto al artículo 21 o no. Bueno, en ese sentido, si se encuentra incluido entre los gastos, esto para efecto de la renta líquida se debe agregar, ¿ya? Siempre y cuando este no haya estado provisionado en el año anterior. Pero si se llevó a gasto en ese periodo, ese gasto se agrega a la renta líquida, pero es un gasto rechazado que no se encuentra afecto al artículo 21. Por lo cual, para efecto de FUT solamente se va a rebajar de la columna de impuesto en el caso de que se encuentre pagada. Lo consultan por las boletas honorarias emitidas por un socio o una sociedad de personas, si estos son gastos rechazados o no. En ese sentido, sí son un gasto rechazado, ya que lo único que permite la ley, de acuerdo a lo que establece el artículo 31.96 como gasto aceptado, son los sueldos empresariales con el tope. En ese sentido, este gasto rechazado se va a afectar con el artículo 21 y va a ser un gasto rechazado atribuible al socio que emitió la boleta honoraria. En relación a la boleta honorario, en el caso de las sociedades anónimas, en ese sentido no se rige por el artículo 31 número 6, pero sí esta boleta honorario debe ser un monto razonable, debe cumplir con las exigencias que establece el artículo 31 en su inciso primero, que sea necesario o obligatorio, que el monto sea razonable y que esté documentado. En tal caso sí va a ser un gasto aceptado, y en el caso de que no sea un gasto aceptado por no cumplir estos requisitos, sí se va a considerar un gasto rechazado y va a ser atribuible al accionista como tal, y va a ir a su global complementario más el 10% de recargo por el impuesto. Bueno, hacen otra consulta sobre los gastos rechazados adeudados, si esto tuvo alguna modificación en la nueva ley. Esto sigue igual
lo único que se afecta ya con este artículo 21 son los gastos rechazados pagados y no los adeudados. Bueno, nos consultan en el caso de la cónyuge si esta es socia de la empresa. En este caso, si es socia de la empresa, en una sociedad de personas, esto va a ser un gasto aceptado siempre y cuando este lleve un sueldo empresarial, ya que al ser socia tiene derecho a tener este tipo de sueldo, este tipo de remuneración, siempre y cuando sea hasta el tope que corresponde. En el caso de que exceda, obviamente va a ser un exceso de retiro, un exceso de sueldo, y ese se va a afectar con el artículo 21 como atribuible a ese socio. Bueno, nos consultan sobre el uso o el desembolso de gastos por el uso del vehículo del socio que lo ocupa para la empresa y quiere reembolsar los gastos por la mantención, o ya sea de mantención o combustible del vehículo. En este sentido, de acuerdo a lo que establece el artículo 31, todo lo que sea de un vehículo, gastos o mantención de vehículos, se considera un gasto pesado, el cual, en el caso que sea de este socio, se va a atribuir como gasto pesado al socio. Bueno, la otra consulta que nos hacen es con referencia a los gastos de supermercado, el cual tiene, con la ley 20.780, tiene un tope de 5 UTA. En este caso, si excede este monto, todos los excesos que tengan, sí se van a grabar con el artículo 21, y en este caso con el 40%. Bueno, nos consultan sobre qué efectos tributarios tienen los gastos rechazados en una corporación sin fines de lucro. A ver, en ese sentido, si esta corporación está acogida a las normas de primera categoría y cumple con todos los requisitos que comentamos anteriormente, estas se van a afectar igualmente estos gastos rechazados, ya sea que sean atribuibles o no atribuibles, y con los porcentajes correspondientes. Nos consultan en qué línea se declara el 35% del impuesto único del artículo 21. Esto se declara hasta este momento, sin saber los cambios que puedan pasar para el próximo año, el año tributario. Se encuentra en la línea 43, donde dice impuesto único según el inciso primero del artículo 21, donde la base imponible va a ir en el código 113 y el impuesto 35 en el código 114. Nos consultan qué tipo de vehículos son gastos aceptados. En este caso, son aceptadas las camionetas de cabina simple, las doble cabina, y los jeeps y furgones, siempre y cuando cumplan con algunos requisitos específicos que están establecidos en la resolución número 1 del año 87. Bueno, la siguiente consulta se refiere a si las boletas de venta son gasto aceptado o no. Bueno, en ese sentido, primero decir que estas, claro, no se van a llevar al libro de compra, ya que tampoco se puede aprovechar el IVA, pero la totalidad de esta boleta va a depender, y va a depender netamente, primero de que sean necesarias, razonables, y además que en el caso de alguna fiscalización pueda justificar estos montos y el detalle de la boleta, ya porque es un poco complicado en ese sentido las boletas, por a veces no tener ni siquiera el nombre a quien no están nominativas de quién pertenece. Entonces, en sí están justificados estos montos y estos gastos, deberían ser un gasto aceptado. En tal caso, si no lo podría justificar, efectivamente se va a considerar como un gasto rechazado y va a estar afectado al artículo 21 con el 35% en este momento. Bueno, hemos terminado con la tanda de preguntas. Por mi parte me despido y que tengan un muy buen día. Bueno, de esta forma es que estamos terminando la sesión de hoy día. Les agradecemos a todos quienes participaron y nos acompañaron en esta sesión. Les recordamos también que tenemos una próxima sesión
El próximo 30 de octubre, les alerto de un cambio de agenda porque en la invitación anterior decía 23 de octubre, en realidad tuvimos una modificación en esa agenda y va a ser el próximo 30 de octubre y se va a tratar principalmente, vamos a hablar en esa oportunidad sobre el PPU. Para terminar, recordarles que siempre pueden contar con contactarnos, ¿cierto? Si tienen alguna otra nueva consulta respecto de lo que vimos ahora o sobre las soluciones y servicios que prestamos o que revisamos hoy día. También les queremos comentar que para siempre también está la posibilidad de poner de capacitaciones. Tenemos una amplia gama de cursos constantemente dándose por nuestros expertos en las áreas de IFRS, laborales, tributarias, legales y comercio exterior. Están también todas disponibles en nuestra página, en la página web de legalpublic.cl o también en interrenta.cl. Así es que nos vemos en una próxima oportunidad. Que tengan una buena tarde.